El Centro Nacional de Control de Energía, el CENACE, acordó prohibir pruebas que permitirían la operación de plantas de energías limpias y ordenó la suspensión de sus proyectos en diversos estados hasta nuevo aviso. El acuerdo representa un duro golpe al sector de las energías renovables en nuestro país. Y para analizar el tema, me enlazo vía remota, sana distancia, con Montserrat Ramiro, especialista en temas energéticos. Montse, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola Leo, ¿cómo estás? Buenas noches. A ver, yo no acabo de entender esto. El mundo va por un lado cada vez a más energías limpias y renovables y nosotros vamos en sentido contrario. Sí, mira, yo creo que esta última semana hemos tenido toda una serie de debates tratando de entender el por qué. Yo creo que lo más importante de esto es que no sabemos por qué o para. Podemos intuir que una parte de la razón por la cual están teniendo este embate a las energías, específicamente solar y eólica, es por una, desde mi punto de vista, una mala entendida vocación para volver a CFE mucho más poderosa o regresarle ese papel monopólico o hegemónico que tuvo en algún momento. Sí, porque viene de una idea un poco romántica de lo que podría ser CFE, pero que claramente no es, y nos olvidamos o se olvidan de que la energía debe ser para quien la use, ¿no? Y digamos, la razón de ser de las empresas estatales es para proveer bienes y servicios que hagan que la vida de los ciudadanos y los consumidores sea mejor. Y claramente esta intencionalidad no abona a que la vida de los ciudadanos sea mejor en términos estrictamente del consumo de energía y de la economía en general, porque la energía es un insumo fundamental para que las economías se puedan desarrollar. Leí tu artículo en Animal Político y decías un punto que me parece importantísimo. Las energías limpias valen más baratas que el combustóleo o que el carbón que con las plantas que tiene la CFE. Y uno diría, bueno, son más baratas, son más limpias, son para el medio ambiente mucho más sanas. En fin, pues no tiene mucha ciencia. ¿Por qué no utilizar lo más barato y lo más limpio? Ojalá te pudiera yo dar una razón lógica, no la encuentro. Creo que hay una serie de razones y que hay que tratar de poner en su debida dimensión. Creo que anterior al coronavirus, y hay que entender que también hay razones anteriores al coronavirus, había toda una estrategia para que, a pesar de no cambiar las leyes, Pemex y CFE recobraran un papel rector principal, hegemónico en el sector energético del país. Un poco con nostalgia del México de los 70s, ¿no? Bueno, esa es una situación. Después tenemos una tormenta perfecta entre el COVID y la situación de la caída en el precio del petróleo. Además se combina con la circunstancia de que el combustóleo, por tener un alto contenido de azufre, ya no es un combustible que se pueda utilizar en el transporte marítimo. Entonces México, porque tenemos unas plantas de refinación configuradas o mal configuradas o, digamos, no muy modernas, produce alrededor de entre 20 y 30% de combustóleo por un barril de proceso para hacer gasolinas. Entonces tenemos mucho combustóleo. Entonces tenemos esta cuestión de el combustóleo que produce Pemex no tiene salida, porque ya no te lo compran como combustible marítimo, y pues ¿qué hacemos? Queremos que Pemex siga refinando, y si sigue refinando solo vamos a tener más combustóleo, y ya no lo podemos usar en las ciudades, porque pues evidentemente hay límites al poder contaminador, ¿no?
Y por lo tanto, pues, ¿qué hacemos? Pues ya sé, quemémoslos en las plantas termoeléctricas de CFE. El problema es que eso, si bien te soluciona este engranaje entre Pemex y CFE como pilares del sector energético mexicano, no funciona ni en términos económicos ni en términos ambientales. Porque, digamos, entre más refinas, más pierdes. Entre más usas o generas en plantas termoeléctricas ineficientes y viejas, pues también más pierdes. Entonces, digamos, aquí sí yo creo que hay una falta de entendimiento de las consecuencias que eso tiene, no para las empresas del Estado per se, sino para los mexicanos, para los consumidores mexicanos, que al final del día lo pagan o a través de tarifas y precios mayores. Así es. O lo pagan como contribuyentes a través de mayores subsidios, porque el costo de generación es el que es. Y ahí lo podemos hilar con el tema del SENACE. El acuerdo lo que dice básicamente es, ustedes renovables, como son muy baratos y como están, digamos, para no aburrir al auditorio, digamos, hay una cosa que se llama despacho, y eso es por mérito, digamos, va primero el más barato y hasta que llegas a la demanda, y como los renovables tienen un costo muy bajo, se despacha primero. Entonces, lo compra primero el SENACE, ¿no? Esa es la idea, ¿no? Sí, no es que lo compre, pero dice inyecta. Exacto. Entonces, lo inyectas a la red y eso hace que las termoeléctricas más caras, más ineficientes, no se despachen. Y por lo tanto, pues no quemas ese combustóleo que Pemex tiene mucho. Y además hay toda esta historia de conservar a la CFE como un generador predominante en el mercado eléctrico. Entonces, digamos, hace que CFE siga generando, se queme el combustóleo y hasta ahí parecería que es una solución adecuada. El problema es que eso cuesta dinero. Eso le va a costar dinero o al Estado mexicano en términos de subsidios al consumidor o al consumidor en términos de mayor tarifa, porque el costo de generación, pues evidentemente es mayor. Con plantas de 30% de eficiencia, con un combustóleo que aunque Pemex te lo regalara, ese combustóleo costó generarlo, costó producirlo. Entonces no es que tenga un costo cero, aunque nadie quiera comprar. Entonces, digamos, al país eso le cuesta. Entonces, los consumidores, desgraciadamente, en este afán de lograr que CFE genere, o sea, que el que más genere en el país y que además usemos el combustóleo y, digamos, tengamos una presencia en el sector eléctrico mayor de CFE, hace que nos cueste dinero. Y ahora, eso déjame preguntarte, porque aparte de esto, por la reforma energética, las energías limpias, las energías renovables, las plantas las podían hacer los privados, y entiendo que la gran mayoría son de privados, y les están cambiando las reglas, y bueno, eso nunca le gusta a la gente que invierte el dinero, decir, oye, pues yo hice una planta solar o una planta de viento, ¿no? Y ahora me estás cambiando las reglas, eso no se vale. Sí, no, claro. Ahí además hay una cosa más profunda que solamente, digamos, la santidad de los contratos, que es fundamental para cualquier economía y para cualquier relación comercial entre privados y, por supuesto, entre gobiernos y privados. El problema es que esto no es un juego de suma cero, que quiero decir. Lo que pierdan los privados no es que lo va a ganar CFE. Es que lo va a perder el país. Y CFE, por esta historia que te cuento, de que el costo de generación va a ser necesariamente mayor, no solo no va a ganar esos recursos, esa riqueza, eso lo que tú le quieras llamar, sino que va a perder más, porque entre más genere con esas plantas, más dinero se pierde. Entonces, es un tema muy poco auspicioso, porque es el juego de todos pierden, genuinamente, así lo veo, es un tema en que los privados pierden no solo la certidumbre regulatoria y la certidumbre
contractual jurídica, sino que además pierden todo incentivo para invertir en el sector. ¿Eso qué hace? Que la presión sobre CFE para tener que cumplir con la demanda y el crecimiento de la demanda en el futuro sea mayor. Eso va a costar dinero que la CFE no tiene y que el país probablemente tampoco. Y el punto es, ¿para qué? Si hay gente que lo quiere hacer, que lo hace bien, que digamos, juega dentro de las reglas establecidas desde la Constitución, la ley de la industria eléctrica, la regulación establecida, etcétera, ¿por qué no? ¿Por qué no regularlos adecuadamente? Tener un regulador poderoso que los meta todos en cintura para asegurar que el consumidor se beneficie. ¿Por qué no hacer eso y querer gastar e invertir todo el Estado mexicano cuando no podemos? Pues porque son monopolistas, estatistas, vienen, como tú decías, bueno, yo lo digo, son de una generación pasada. Y por cierto, acá sí quiero decirte, y me queda tiempo para una pregunta rápida, Monse, el tema ecológico a mí me parece fundamental. Esto es de una irresponsabilidad con el planeta del tamaño... Sí. Aquí sí, porque nuestras generaciones todavía no estábamos acostumbrados a este tema ecológico, pero las nuevas generaciones el tema ecológico es fundamental y este gobierno no está teniendo una política ambiental que sea acorde al problema del cambio climático. Claro, ahí es evidente que no hay otra palabra sino irresponsable. O sea, yo creo que no hay razón, porque ni siquiera durante muchos años toda la discusión ambiental se basaba en, bueno, es que hay que subsidiarlo. Ya no es así, ya no hay que subsidiar la energía limpia, al contrario, es más barata. Todo este mito de que no lo son y la intermitencia y tal, es un mito que tecnológicamente ha sido superado. Entonces, no hay razón para seguir contaminando y causar un daño a la salud. Ni siquiera es algo, digamos, que a veces no conectamos con el cambio climático porque nos parece ajeno. Esto es un tema de salud diaria de las comunidades cercanas a las plantas, en donde la calidad del aire es claramente mala y tiene consecuencias sobre la salud muy, muy puntuales y muy palpables. Esto no hay razón para hacerlo. Yo no encuentro la racionalidad. Me gustaría podértela explicar, pero me parece que la racionalidad de todo esto es simplemente un afán de volver a Pemex y CFE otra vez empresas únicas, monopólicas y que además... pues hay un desdén claro que digamos, la intencionalidad de todas estas medidas es clarísima, en donde el medio ambiente no es importante. Pues son monopolistas, estatistas y contaminadores. Yo así lo pondría, eso es lo que lo explica. Gracias, Montserrat, gracias por habernos acompañado el día de hoy. Nada, hasta luego. Gracias a Montserrat Ramiro. Vamos a una breve pausa. Va a estar con nosotros Marco Fernández para hablar del tema de la educación en los tiempos del COVID-19.